es diseñadora de la comunicación gráfica con especialidad en psicología cognitiva, maestra en diseño. Ha participado en diferentes grupos de investigación en historia, educación y semiótica. En este momento colabora en el ADAC, desarrollando la aplicación de alerta de ruido, dirigiendo sus conocimientos hacia la gamificación a través de juegos de conciencia sobre el ruido dirigidos a niños. Y bueno, los dejo con la profesora y Héctor. Pues buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros compañeros extranjeros y estudiantes, compañeras del ADAC. Quiero presentar también a Héctor. Yo llegué hace 3 años a trabajar al laboratorio de acústica, en ese momento el laboratorio de acústica, y yo vengo de una especialidad en psicología cognitiva. Uno de mis temas principales de trabajo cuando hice mi especialidad en psicología cognitiva fue la atención en niños, la dispersión de la atención en niños. Platicando con el doctor Fausto Rodríguez durante todos los años que he estado trabajando sobre videojuegos y sobre desarrollo de juegos serios, que es mi tema, mi línea de investigación, pues el doctor Fausto Rodríguez me invita a trabajar con ellos en el tema del ruido, puesto que el ruido es uno de los factores que más altera la atención en niños. Entonces, cuando empiezo yo a trabajar sobre este tema, bueno, primero que nada, pues el doctor Rodríguez me invita haciéndome partícipe de este desarrollo que hace del mapa del ruido de la Ciudad de México, y platicando antes de empezar todo el estudio que habíamos hecho, le hago la propuesta, bueno, me platica del desarrollo del mapa de ruido de la Ciudad de México. Y pensando en que el desarrollo de este mapa de ruido de la ciudad estaba construido con aforos vehiculares, con mediciones vehiculares, pues yo sugerí que se hiciera una APP que fuera básicamente con la percepción del ruido de las personas, ¿no? Que las personas pudieran colaborar para hacer una capa más del mapa de ruido de la Ciudad de México con todos estos ruidos molestos de los que hemos estado hablando desde que la mesa de presentación pues nos lo ha estado diciendo, ¿no? Los extranjeros ya se habrán dado cuenta lo ruidosa que es la ciudad y lo molesto que se está volviendo para nosotros este tema. Bueno, cuando yo llego hace 3 años a trabajar dentro de la línea que tengo de juegos serios, empezamos a trabajar con niños de 8 años desarrollando 4 juegos de ruido. Posiblemente dentro de los siguientes días se hablará de esto. Trabajamos con niños de la delegación Azcapotzalco alrededor de entre 8 y 10 años, haciendo la sensibilización sensibilización del tema, porque pues sabemos que este contaminante es un contaminante pues invisible, no necesariamente estamos conscientes de él. Se hacen estos juegos de conciencia, y después de los juegos de conciencia se somete a los chicos a una encuesta en donde empiezan a hablar de los ruidos más molestos que son para ellos, ¿no? Y empezamos a tener algunos estándares en los que nos decían, por ejemplo, que el ruido dentro de las escuelas, el ruido que se oía de la calle y que no les permitía tomar clase, el ruido de los gritos de la maestra, además la sinceridad, ¿no? de los niños, que además es un factor maravilloso para nosotros en cuestión de datos, el ruido en sus propias casas, los gritos de sus padres, la cercanía con la que convive toda la familia y tiene esta percepción del ruido del cuarto de junto, los audífonos o la música del hermano adolescente, etcétera, etcétera. Todos estos datos para nosotros fueron creciendo y haciéndonos una necesidad de darle este elemento al público en general, de que nos dijera cuál es su percepción del ruido en la Ciudad de México y cómo lo podríamos nosotros interpretar en un mapa.
Bueno, fueron diferentes juegos, teníamos la Lotería Sonora, que es un juego muy interesante en donde es la lotería tradicional mexicana, no sé si en otros países se juegue también la lotería o es como un bingo, y son los ruidos, ya sea ruidos o sonidos de la Ciudad de México, y esto va sensibilizando a los niños en la diferenciación entre lo que son ruidos y lo que son sonidos. Tenemos que es el pentagrama de opinión, en donde pedimos a los padres o a los maestros que también nos den su opinión sobre el ruido, y esto transforma de alguna manera la crítica en algo armónico. Y bueno, tenemos esta parte en donde llega un momento en donde nosotros pensamos, bueno, ¿de qué manera podemos acercar una herramienta para el público en general en que ellos puedan darnos su testimonio de cuál es el ruido que más le molesta? Y ahí surge esta aplicación. Dentro de la metodología de análisis de rastreo tenemos diferentes dispositivos. Están los dispositivos móviles, que son a los que nosotros como metodología nos acercamos. Tenemos los sensores flotantes, que son los chips que ahora se usan en las mascotas como parte del rastreo en la búsqueda de una mascota perdida, por ejemplo, o los sensores vehiculares, como los tags que se utilizan para subir a los segundos pisos, o los chips con tarjeta. Entonces, abocándonos a esta metodología de análisis, nosotros retomamos los dispositivos móviles y decidimos realizar esta aplicación para el mapeo. Primero que nada, antes de entrar a la programación, y ahí es en donde Héctor fue partícipe de esta parte de desarrollo, él es ingeniero en computación de la UAM y desarrollador de videojuegos, y de alguna manera en donde converge nuestra investigación y nuestra práctica como desarrolladores. Empezamos a hacer se llama Vanilla Sketching, que hablando de la experiencia del usuario, de la UX, nos acercamos primero a los expertos, nos acercamos al LADAC en ese entonces, en donde les pedíamos que en una especie de marcos, como si fuera un teléfono celular, les dábamos una hoja en donde estaba el marco simple y les decíamos, no les teníamos que dar la explicación de qué era lo que queríamos nosotros mapear, y ellos nos daban una cantidad de retroalimentación de cómo creían que podía hacer este mapeo, cuáles serían los pasos o los taps que un usuario pudiera hacer para dar una alerta sobre el ruido. Tuvimos muchas complicaciones porque el saber tanto nos arrojó demasiada información, cosa que pues el usuario común a veces ni siquiera tendría ni idea que ese tipo de información existiría. El siguiente grupo de enfoque con el que se trabajó fueron un grupo de comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acercamos a una chica que estaba muy interesada en el tema del ruido. Pedimos trabajar con su grupo, un grupo aproximadamente de 40 jóvenes, en donde igual se les planteó de la misma manera el Vanilla Sketching, se les dieron los frames del celular, se les dio la explicación de qué era lo que queríamos nosotros lograr con la aplicación y que queríamos que fuera esta colaboración para el mapa de ruido de la Ciudad de México. Nos dieron factores interesantísimos, entre ellos el uso de los emoticones, que son estas, todos sabemos, ¿no? Son estas caritas en donde nos daría el sentir, de lo que el ruido le está provocando en ese momento. Los diferentes cambios de pantalla, que más o menos el promedio lo vamos a ver adelante, serían 4.6 taps. Y diseñadores de la comunicación gráfica, que ellos se abocaron mucho más a esta parte de la experiencia de usuario, hacerlo mucho más sensible, hacerlo mucho más tangible. Coincidían, hicimos un cuarto grupo de enfoque con ingenieros, pero en los tres grupos de jóvenes estudiantes coincidimos en el uso de los emoticones para denotar el tipo de sentimiento que podía provocar en la persona el ruido.
También, evidentemente, salió la cuestión de la geolocalización. Y bueno, aquí están los 4 grupos y las diferentes formas, las diferentes cantidades de tabs que se requería para cada una de las diferentes alertas. 4.6 fueron los números de tabs que se requirieron para esto. Bueno, en ese momento, cuando nosotros ya teníamos el desarrollo de la experiencia de usuario, teníamos que saber ahora en qué programa lo íbamos a interpretar. Teníamos una necesidad de hacerlo en el sistema tanto Android como en el sistema de iOS, y pues tenía yo ya apalabrado el trabajar un videojuego de conciencia sobre el ruido con Héctor. Estábamos empezando a trabajar cuando nos ataja este tema de la aplicación y decidimos primero trabajar sobre la app. Era más importante y además colaboraría con el mapa de ruido de la Ciudad de México. Esto empezó a trabajarse desde hace 2 años y en septiembre del año pasado ya se hizo una presentación oficial en la ciudad de Zacatecas, que la experiencia se las platicaré si tenemos tiempo más adelante. Y bueno, le dejo la palabra a Héctor. Hola, buenas tardes. Pues la aplicación poco a poco fue creciendo, ¿no? Digamos, esta es la primera fase, es la versión alfa, que en realidad solamente pudimos ver Fausto y Verónica. Esta primera versión ya cuenta con todas las cosas que los alumnos y los especialistas pedían, ¿no? El flujo de 4.6 tabs. Como ven aquí, cuando uno abre la aplicación, lo primero que ve es el mapa. Un botón grande y abajo un indicador de intensidad de ruido. Al momento de presionarlo, se hace una medición de 10 segundos y después muestra el análisis. Por ejemplo, en esta imagen vemos que se obtuvo un análisis de 70 decibelios. Abajo hay unos iconos descriptivos donde el usuario dice, el ruido viene de tal lado, ¿no? De tal fuente, ¿no? Una fábrica o el ladrido de un animal, algo por el estilo, ¿no? Y el siguiente es el sentir del usuario. Por medio de emoticones, el usuario dice si el sonido le parece agradable, le parece molesto, y al final reporta. Al momento de reportar, pues hay 2 diferentes tipos de opciones, ¿no? Bueno, hay 2 posibilidades: que el usuario esté conectado a internet, que el usuario no esté conectado a internet, y dependiendo de la situación en la que se encuentre, pues se le muestra éxito, ¿no? O error, no pudiste subir la información. Después de hacer varias pruebas con usuarios, nos dimos cuenta que podíamos mejorar, ¿no? Había muchas áreas de oportunidad en la aplicación. Si podemos pasar a la siguiente. Y después de hacer algunas pruebas, llegamos a esta versión, que podríamos considerarla como la versión beta. Se hicieron algunas pruebas ya con algunos alumnos de la aplicación. Ahora podíamos observar el análisis con un indicador radial. Estas pruebas ya no solamente se hicieron en Android, la primera prueba solo se hacía en Android. Aquí ya teníamos una cuenta de desarrollo para iOS y se hacían las pruebas en el iPhone de la profesora, y ya estábamos en proceso de subir a las tiendas. Es un proceso un poco largo, ¿no? Aquí ya hacíamos primero el análisis, luego mostrábamos dónde se encontraba ubicado el usuario, eso para separar un poco, ¿no? Que la cuestión de la experiencia de usuario fuese un poco más limpia. Primero analizamos, luego mostramos dónde está. Si es correcto o no, el usuario acepta. Y al último, describe si el ruido viene de un interior, de un exterior, y la fuente de ruido. Al final se eliminó el emoticón de me agrada el ruido y solamente se dejaron, ¿cómo era? Era me enoja, me aturde. Me aturde, me enoja. Me aturde, me enoja. Ahí está la aplicación. Me molesta, me enoja. Me molesta y me enoja. Al final reportamos, se envía la información y agregamos 2 botones más para redes sociales en los que el usuario puede compartir el análisis y decir, en tal zona encontré tanta intensidad de ruido, ¿no? Y lo comparte, ¿no? Hace como una denuncia ya más pública, algo que la información nos llega a nosotros al servidor, nosotros la tenemos en la nube y nosotros podemos consultarla, pero queríamos entregarle algo más al usuario, algo que pudiese compartir con los amigos o con sus contactos en redes sociales, y que no se quedara solamente ahí, ¿no? Que el usuario sienta que contribuyó en algo más. Además de que nosotros tenemos esa información, él puede compartirla con otras personas y invitar a la gente a utilizar también la aplicación. Después de hacer pruebas en Zacatecas, como dijo la profesora,
Hubo mucho feedback porque ya hicimos pruebas con usuarios reales, ¿no? Ya no éramos nosotros, ya no eran alumnos que digamos que eran ambientes controlados. Aquí ya fue una prueba de campo. Entonces, los cambios literalmente son mínimos. Hay algunos cambios tecnológicos, así en código, que, por ejemplo, de las pruebas que hicimos poco a poco, nos dimos cuenta de algunas limitantes en algunos teléfonos, ¿no? Por ejemplo, en algunos dispositivos Android, los usuarios suelen no tener encendido el GPS o la cuestión de la red, ¿no? Que no están conectados a Internet. Entonces vimos la necesidad de agregar notificaciones de oye, no estás conectado, o si no estás conectado no puedes subir la información, para que el usuario no siempre se encontrara con una ventana final de error, ¿no? Y causara frustración. O sea, hay que pensar desde la perspectiva de un usuario cómo podemos hacer que el flujo sea un poco amigable, bueno, que sea amigable, sea fácil de entender y natural. Entonces, bueno, esos son los cambios que hubo. También tuvimos contacto con gente no solamente como los alumnos de edades como de 18 a 26, sino también de gente mayor. Entonces hubo una cuestión en la que había problemas para interpretar algunos iconos, y es que creo que los iconos son la iconografía que vemos es algo muy inmerso en nuestros tiempos, pero es algo reciente, no es algo que vemos actualmente en las aplicaciones móviles. Pero igual hay personas, por ejemplo, pensamos en señores de 60 años que igual y ven una fabriquita y les cuesta un poco abstraer la imagen, ¿no? Y se entiende, porque no viven inmersos todavía, o no la mayoría de la gente vive inmersa en ese tipo de cosas. Entonces sí, fue un problema. Tuvimos que agregar, también aclarar, ¿no? A qué se refería cada icono. Y porque esta aplicación va dirigida pues a todo público, ¿no? Se agrega al final también animaciones al final cuando se envía la información. Cuando se envía la información, se elimina el botón de home o de regresar para volver a hacer la notificación, y ahora ya nada más permite volver a abrir la aplicación, ya no es hacer el flujo completo para el caso en el que quieras volver a hacer otra medición, ¿no? Simplemente te regresa al home y cuando quieras hacer otra aplicación vuelves a abrir el teléfono, ¿no? Básicamente esos son los pasos que se agregaron. Recientemente hubo una revisión que si ustedes ahorita descargan la aplicación, ahorita les enseñamos cómo hacerlo. En esta nueva revisión ya hay como un manual de usuario, hay un botón de ayuda en donde pueden ver cómo es el proceso, ¿no? Está descrito en sencillos pasos. En cuestiones técnicas también observamos que cuando hacíamos la medición a través de los teléfonos celulares, los teléfonos están limitados de cierta forma a 100 decibelios, eso es lo que pudimos observar. Sufren una saturación después de que reciben una intensidad de 100 decibelios. Entonces, respecto a esa saturación que varía de teléfono a teléfono, tenemos que hacer una calibración previa, ¿no? Para hacer las mediciones correctamente. Una de las técnicas que usamos para hacer el análisis de ruido es la ponderación en A. Lo que hacemos es una compensación del registro que se hace. Cuando uno analiza el sonido, utiliza el micrófono primario del teléfono, que es donde normalmente uno habla, ¿no? Por teléfono. Por convención, ¿no? En realidad hay teléfonos que cuentan con hasta 3 micrófonos, ¿no? Uno que está en la cámara trasera para poder grabar audio cuando graba video, pero por convención decidimos usar el primario, que es con el que uno realiza llamadas telefónicas. Uno tiene que colocar el teléfono de manera frontal a la fuente de audio, y la ponderación en A lo que hace o lo que se encarga es el audio que recibe o el flujo de audio que uno analiza, realiza una compensación respecto a la ¿cómo se podría decir? A cómo el usuario puede llegar a escuchar esos efectos, o bueno, esas bajas o altas frecuencias. Nosotros somos un poco más sensibles a frecuencias medias, por ejemplo, ¿no? A frecuencias muy, muy bajas nosotros dejamos de percibir. Entonces nosotros hacemos esa compensación en el flujo de entrada de audio para poder hacer después esa ponderación, esa suma energética, y al final mostrar la lectura correcta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la lectura es de 60 decibelios, por ejemplo, que son dBA ponderados en A, por ejemplo, ¿no? Bueno, las aplicaciones de alguna manera son la derivación a las páginas web, en donde pues la explosión del .com pues
Perdón, pero se conectan. La explosión del .com decidió de alguna manera el usuario que era mucho más fácil hacer todo este tipo de uso de las aplicaciones dentro de los dispositivos móviles. Llegar a hacer más allá de 5 taps para lograr, por ejemplo, pedir una pizza, ¿no? Ya el usuario se desconecta o no tiene el interés. La idea es hacer menos o 6 taps en promedio para poder lograr esta, en nuestro caso, esta alerta. Bueno, digamos que esta es la fase de metodología, les voy a mostrar la aplicación funcionando. Y bueno, también que tenemos otra bondad en las aplicaciones que en el momento en el que nosotros empezamos a testearlo en el Android del profesor Fausto, en los iOS de las profesoras del laboratorio, Ronald cuando nos hizo favor de testearlo y todas las observaciones en diferentes versiones, por ejemplo la versión alfa que tuvo un cambio bastante fuerte hacia la versión beta y después ya la versión beta, después de testearlo en Zacatecas y de ver la reacción de todas estas personas del Ayuntamiento de Zacatecas que no estaban necesariamente asociadas al uso de aplicaciones, pues pudimos hacer la aplicación mucho más fácil y mucho más fluida en su uso. El hecho de no necesariamente hacer la alerta hasta el final, sino en cualquier momento poder regresar y volver a hacer la medición. Bueno, desde el primer momento en el que se abre, las mediciones están haciéndose cada segundo y esto permite que nosotros podamos estar en movimiento y poder ir haciendo este rastreo del sonido. Desde ya, en el momento en el que se abre la aplicación, empieza a hacer la medición y nosotros, ya sea que podamos ir a nuestro botón de información, el que les mencionaba Héctor, en donde nos habla de hacia dónde se van a ir estos datos y para qué sirve y cómo va a ser la colaboración hacia el mapa de ruido de la Ciudad de México que desarrolla la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, ese es un botón, no lo voy a abrir ahorita para hacer la medición completa y en este momento hacemos el promedio de 10 segundos. Bueno, no está midiendo el ruido, no está dando nuestro radial hacia el rojo, no hay ruido aquí. Ya estamos ahí con la geolocalización. Yo con el botón de regreso puedo regresar nuevamente a hacer la medición si es que así lo requiero o puedo empezar a dar datos específicos, ¿no? Si estoy en interiores, en este caso estoy en interiores, en ese momento, por ejemplo, esto fue una de las variaciones que se hizo dentro de la versión beta, porque se abrían todas las ventanas y las personas no sabían cómo conducirse, no sabían si tenían que dar una primera orden en interior o en exterior, o si nada más picaban el botón de la fuente de ruido, o si picaban el emoticón con el temperamento que pudiera tener. Bueno, entonces estamos ahí en el interior, tenemos una fuente indefinida, tenemos dentro de las fuentes que nos dio toda la información previa con los niños, con los adolescentes, con los maestros en estas sesiones de conciencia de ruido en la delegación Azcapotzalco, en la biblioteca Vasconcelos, que fueron los 2 primeros casos que analizamos. Tenemos tránsito, que fueron las de mayor rango y las que nosotros decidimos incluir. Tenemos tránsito, tenemos aviación, tenemos maquinaria, fiesta, bocinas, que las bocinas hay un entrecomillado porque cada vez más en el comercio popular o en el comercio ambulante se usan estas bocinas a la calle, de hecho uno de los factores principales de ruido en Zacatecas. Son fábricas, es industria, animales y servicios y indeterminado. Bueno, yo lo pongo ahora indeterminado, le pongo que me aturde y me pide aquí alertar o en este mismo momento puedo yo tener la opción de regresar y volver a hacer nuevamente la medición o enviar la alerta. Y pues sí, a lo mejor no has bajado la última versión. Hay que... Ok, porque sí la puedes actualizar. Ok. Si tienes Android, estaría en Play Store
Pero- si tienes iOS, estaría en App Store. ¿Por qué no les enseñas Hobo. el icono en el App Store, no? Sí. Ajá. Si quieres. Hubbub, el nombre Hubbub es un ruido molesto. Es en inglés, decidimos que se llamaría así, no por la palabra conocido porque fuera en inglés, sino que era un término pegajoso y era muy oportuno a la aplicación. Es como el barullo que existe en una fiesta, el sonido de la música, las copas, etc., ¿no? Ese es el Hubbub. Y pues aquí está en el App Store. Es gratuita y colaborarían muchísimo para el mapa de ruido de la Ciudad de México. Pues sería eso, básicamente. Muy bien. Muchas gracias.